¿Qué define realmente a un estudiante exitoso? Esa es la gran pregunta. Si cerramos los ojos y pensamos en esa palabra, éxito, probablemente nos venga a la mente una libreta llena de notas altas, un primer puesto. Pero, ¿es eso todo? ¿O es algo más profundo, algo que no siempre se puede medir en un examen? Es una pregunta central, porque la respuesta que nos demos como educadores define todo lo que hacemos en el aula. Y es justo el tema que vamos a explorar hoy, analizando el material de Círculo de Honor. Sí es. Y cabe mencionar que esta conversación surge del programa de alianzas con colegios de Círculo de Honor y Synergy Academy. Está pensada específicamente para directores y profesores aquí en Perú. Exacto. Nuestra misión es, destilar de estas reflexiones las estrategias más prácticas y aplicables para fomentar un entorno donde los estudiantes no solo aprendan, sino que se sientan seguros, valorados y con la confianza para crecer. Pues empecemos por ahí. Comencemos por el principio. El punto de partida que nos proponen las fuentes es una crítica a una idea muy arraigada. Cito: muchas veces se piensa que el éxito académico se trata únicamente de notas o calificaciones, pero en realidad va mucho más allá. Esto lo hemos oído antes, pero me interesa saber qué hay detrás de esa frase. ¿A qué se refieren con mucho más allá? Bueno, lo que hace el material es darle una estructura, concreta a esa idea. Ajá, ¿cómo cuál? Plantea que el éxito real, el que de verdad sostiene a una persona a lo largo de su vida, se apoya en 3 pilares. ¿3 pilares? Exacto. El primero son las rutinas saludables, la consistencia que un niño experimenta tanto en casa como en la escuela. Ok, rutinas. El segundo es la calidad de sus relaciones, ese sentimiento de conexión con su familia, sus amigos y, fundamentalmente, con sus profesores. ¿Y el tercero? El tercer pilar, que a menudo subestimamos, es el autoconocimiento. Ah, claro. La capacidad de ese estudiante para reconocer sus fortalezas y, sin miedo, también sus dificultades. Me detengo en ese segundo pilar, el de las relaciones. La fuente subraya que los niños necesitan sentirse comprendidos y valorados. Esto, en el papel, suena perfecto. Suena ideal. Pero a ver, llevémoslo a un aula real, aquí en Lima, en Arequipa, donde sea. Un profesor tiene 25, 30, a veces más alumnos. La realidad de muchos. La atención individual es un lujo. ¿Cómo se traduce ese principio de valoración en una realidad tan demandante? Sin que el profesor termine, agotado. Fíjate que lo fascinante de la propuesta es que el cambio más potente no requiere más tiempo. ¿Ah, no? No. Requiere un cambio de enfoque en la comunicación. No se trata de tener una sesión de terapia con cada alumno, para nada. Se trata de cambiar la calidad de las microinteracciones diarias. ¿Microinteracciones? Sí. El material sugiere pasar de una comunicación centrada en la crítica, en señalar el error, a una de acompañamiento. Dejar de ser el corrector para convertirse en el entrenador. Un entrenador. Me gusta esa analogía. ¿Cómo se ve eso en la práctica? Se ve en el lenguaje. En lugar de solo marcar con rojo la respuesta incorrecta, es acercarse y decir: veo que te esforzaste mucho en este problema de matemáticas. La primera parte del razonamiento es excelente. Repasemos juntos el último paso. La diferencia es total. Es que ese simple acto de reconocer el esfuerzo, independientemente del resultado, le comunica al alumno algo fundamental. ¿Qué cosa? Tu dedicación es visible y valiosa para mí. Ese mensaje construye un puente de confianza que es la base para cualquier aprendizaje. Entiendo. El alumno deja de verte como un juez. Y empieza a verte como un aliado. Claro. Entonces, el recurso más valioso no es el tiempo, sino la intención detrás de las palabras. Y eso me lleva a una idea, del material que parece apuntar a lo que podría ser el error más común y bien intencionado de la educación. ¿Cuál sería? Premiar la respuesta correcta en lugar de la pregunta valiente. Has dado en el clavo. La frase que usan es reforzar más el proceso que el resultado. ¡Exacto! Y esa es la esencia de lo que la psicología conoce como una mentalidad de crecimiento. ¿Qué es? Es transmitir la creencia de que la inteligencia y las habilidades no son estatuas fijas, sino músculos que se desarrollan con la práctica y el esfuerzo. Pero esto va a contracorriente de todo un sistema, ¿no? Un sistema basado en exámenes, en rankings, en puntajes de admisión. Totalmente. ¿Cómo se implementa esto sin que los alumnos o los padres sientan que se está bajando el nivel de exigencia? Es una preocupación muy legítima,
Pero valorar el proceso no significa ignorar el resultado. A ver, Significa entender que un resultado excelente es la consecuencia de un proceso robusto. Cuando elogiamos el proceso, estamos elogiando la perseverancia, la estrategia, la capacidad de pedir ayuda, la concentración. las habilidades que de verdad importan. Justo. Son esas las habilidades que realmente le servirán al estudiante en la universidad y en la vida. El material es muy claro al decir que el error también forma parte del aprendizaje. Qué importante eso. Si un alumno solo recibe reconocimiento cuando acierta, aprende a tenerle pánico a equivocarse. Y ese miedo es el principal inhibidor de la curiosidad Y de la innovación. y de la innovación. Pongamos un caso práctico para que quede clarísimo. Pensemos en Lucía, una alumna de primaria que tiene dificultades con la redacción. Ok, Sus textos tienen ideas creativas, pero comete varios errores de ortografía y puntuación. un caso muy común. El instinto de muchos de nosotros sería sacar el bolígrafo rojo y corregirlo todo, enfocarnos en el resultado imperfecto. Basado en la fuente, ¿cuál es el error fundamental en ese instinto y qué deberíamos hacer en su lugar? Bueno, el error fundamental es que ese bolígrafo rojo, sin más, le envía un único mensaje a Lucía. ¿Cuál? Fracasaste. La atención se va por completo a lo negativo. Cierto. Un enfoque basado en el proceso sería radicalmente distinto. El profesor podría sentarse con ella y decir algo como: Lucía, leí ti cuento. La parte en la que el personaje descubre el mapa secreto me pareció muy emocionante. ¡Qué buena idea! Veo que has trabajado mucho en la estructura. Ahí ya la enganchaste. Exacto. Y luego sigues. Ahora, ¿qué te parece si revisamos juntos cómo los signos de puntuación pueden hacer que esa emoción se sienta todavía más fuerte para quien lo lee? La diferencia es enorme. El foco cambia de esto está mal a así es como podemos hacerlo aún mejor. Precisamente. No se ignora la ortografía, pero se la enmarca dentro de un proceso de mejora continua. Le enseñamos a Lucía que la escritura es un camino, no un destino. Exacto. Se valida su esfuerzo inicial, lo que construye su confianza, y luego se le ofrecen herramientas para el siguiente paso. Así, en lugar de generar frustración, generamos motivación. Le estamos enseñando, en la práctica, a ser resiliente. Y esta confianza que se construye en el aula me hace pensar, Dime. ¿se puede desmoronar en cuanto el alumno llega a casa? Si el mensaje es completamente diferente, ¿qué dice la fuente sobre alinear a los padres? Aborda ese punto directamente, porque la coherencia entre casa y escuela es vital. Me imagino. La recomendación principal es crear estructuras claras en casa para las tareas y el estudio, y dan pautas muy concretas. Por ejemplo, Por ejemplo, tener rutinas consistentes, un horario y un espacio predecibles para hacer las tareas. Esto reduce la negociación diaria y le da seguridad al niño. También sugieren dividir grandes tareas en objetivos pequeños y manejables. claro. Estudiar para el examen de historia es abrumador. Hoy vamos a leer y resumir el primer capítulo, es una meta alcanzable. Y eso genera una sensación de logro. Justamente. Pero aquí el material introduce una advertencia que me parece crucial, tanto para padres como para profesores. Sí, es un punto delicado. Advierte sobre el error de estar encima corrigiendo cada detalle. Entiendo el punto sobre la autonomía, pero seamos honestos. ¿No corremos el riesgo de que los alumnos normalicen el error o, digamos, la mediocridad? ¿Dónde está la línea entre fomentar la confianza y mantener un estándar académico? Es la pregunta del millón. Y la respuesta está en el objetivo final. ¿A qué te refieres? Si nuestro objetivo es que la tarea quede perfecta, entonces sí, la sobrecorrección tiene sentido. Pero si nuestro objetivo es que el estudiante aprenda a ser autónomo y responsable, entonces la sobrecorrección es contraproducente. Envía un mensaje tóxico. Tu trabajo por sí solo nunca es suficiente. Necesitas mi intervención para que esté bien. ¡Qué fuerte! El material insiste en que el verdadero logro no es la perfección del trabajo entregado, sino reforzar el hecho de que el estudiante se sentó, lo intentó y avanzó por sí mismo. Es como enseñar a andar en bicicleta. Si nunca quitas las rueditas de apoyo por miedo a que se caiga, nunca aprenderá a mantener el equilibrio. Es la metáfora perfecta. Aunque el primer intento sin ellas sea un poco tambaleante. Exacto. Un trabajo imperfecto, pero autónomo, tiene un valor formativo infinitamente mayor que uno perfecto hecho bajo la supervisión milimétrica de un adulto. ¿Y la exigencia académica?
Se mantiene. Pero no al corregir el error por ellos, sino al enseñarles cómo identificar y corregir sus propios errores. El objetivo es transferirles la habilidad, no solo arreglar el producto. Esto se vuelve exponencialmente más importante en la adolescencia, ¿no? Sin duda. El material menciona la transición a la universidad como un desafío mayor. Y es cierto, los chicos pasan de la estructura total del colegio a la libertad casi absoluta. Un salto al vacío para muchos. La autogestión es la habilidad número 1. ¿Cómo pueden los colegios peruanos preparar activamente a los estudiantes para ese salto? Este es un área de oportunidad gigantesca. Los colegios pueden ir más allá del currículum tradicional. No solo talleres de habilidades blandas. No es solo eso en el último año. Se trata de rediseñar las experiencias de aprendizaje en los últimos años de secundaria. Por ejemplo, En lugar de tareas diarias, proponer proyectos a largo plazo. Proyectos que requieran que el alumno planifique, se organice, gestione su tiempo y cumpla con fechas de entrega. o sea, simular un entorno de menor supervisión, pero dentro de la seguridad del colegio. Exactamente. Se trata de construir esos andamios internos de los que hablábamos. Enseñarles a usar una agenda, a manejar un presupuesto para un proyecto y, sobre todo, enseñarles a manejar la frustración. Eso. ¿Qué pasa cuando un experimento sale mal? Claro, o una fuente de información no es confiable. Muchos jóvenes excelentes llegan a la universidad y ante su primer examen desaprobado, se desmoronan. Sienten que es el fin del mundo. Creen que es una prueba de que no son lo suficientemente inteligentes. Pero en realidad, es una prueba de que nunca desarrollaron la habilidad para gestionar un contratiempo, analizar qué falló y crear un nuevo plan. Los colegios tienen un rol irreemplazable en enseñar esa resiliencia. Irreemplazable. Claro, porque a veces, a pesar de todos estos esfuerzos, el cambio de lenguaje, el fomento de la autonomía, las rutinas, hay chicos que siguen teniendo dificultades persistentes. Siempre los hay. Y aquí es donde el material aborda un tema delicado: la recomendación de buscar una evaluación psicológica o neuropsicológica. Sí. Para muchos padres, escuchar esa sugerencia del colegio es una señal de alarma. Y es por eso que la forma en que se enmarca esta conversación es crucial. El gran aporte del material aquí es desmitificar por completo el concepto de diagnóstico. Es muy enfático en que un diagnóstico no es una etiqueta negativa. Entonces, ¿qué es? La palabra que usan, y es muy poderosa, es que un diagnóstico es una herramienta. Una herramienta. ¿Para qué exactamente? Es una herramienta para entender. Su propósito no es sellar el destino de un niño, sino orientar a la familia y a la escuela sobre qué apoyos o estrategias pueden facilitar su desarrollo y bienestar. ¿Es como tener un manual? Justo, como si estuviéramos tratando de arreglar un motor sin tener el manual. La evaluación nos lo da. Nos puede ayudar a entender cómo funciona la atención de un estudiante, si tiene una forma distinta de procesar la información lectora, si hay dificultades en el razonamiento o si factores emocionales están interfiriendo. Visto así, cambia la conversación por completo. Totalmente. Ya no es «hay un problema con su hijo», sino «busquemos juntos un mapa más claro para poder ayudarlo de la manera más efectiva». Precisamente. Se convierte en un plan de acción constructivo. Con esa información la escuela puede hacer adaptaciones curriculares. El profesor de matemáticas puede entender por qué un alumno necesita más tiempo. Y los padres también saben cómo apoyar en casa. Exacto. Es el paso de la preocupación que paraliza a la acción informada. Ok, hemos cubierto mucho terreno. Si tratamos de conectar los puntos, parece que el hilo conductor es un cambio de mentalidad profundo. Sí, un cambio de fondo. Pasamos de ver la educación como una línea de producción de buenas notas a verla como el cultivo de seres humanos resilientes y seguros de sí mismos. Ese es el corazón del asunto. Los 4 grandes pilares que hemos discutido. Redefinir el éxito, valorar el proceso, el equilibrio entre estructura y autonomía, y usar las evaluaciones como herramientas. ¿Todos apuntan en la misma dirección? Y si tuvieras que destilar todo esto en una sola idea para un director o un profesor que nos esté escuchando ahora mismo, ¿cuál sería? Sería la premisa central que impulsa todo este material de Círculo de Honor Psicoterapia. Cada niño puede aprender y avanzar cuando se siente acompañado, comprendido y valorado. Poderoso. El objetivo final no es la perfección académica. Es construir en cada estudiante la confianza, los hábitos y la mentalidad flexible que necesita para seguir aprendiendo
tropezando y levantándose a lo largo de toda su vida. Me parece una conclusión muy clara. Y para cerrar, queremos dejar una pregunta para la reflexión. Adelante. Una pregunta para cada director y profesor que ha compartido este tiempo con nosotros. Si aceptamos que el objetivo principal no es la perfección, sino la construcción de la confianza de nuestros estudiantes, ¿cuál es el cambio más pequeño que podemos hacer mañana en nuestra forma de comunicarnos con ellos para que sientan que su esfuerzo, y no solo su resultado, es verdaderamente visto y valorado?